Yeshua es como el autor de los 5 libros de la Torá, un profeta como él, que ambos cumplen los 5 ministerios. Amén, hermano, hay una relación, claro que sí. Bueno, entonces vamos a describir un poco más a detalle la relación de esos libros. ¿Cuál es el primer de los ministerios? ¿Primer ministerio cuál es? Apóstol. El apóstol, ¿verdad? ¿Cuál es el primer libro de la Torá? Bereshit, ¿cierto? Sí. Bueno, el apóstol tiene que ver con alguien que es enviado en una misión específica, ¿verdad? Dentro de los enviados que vemos en Bereshit, ¿verdad? Bereshit, ¿a quién te encontramos enviados? Encontramos ese oficio de apóstol, de que fue enviado con misión específica. Tenemos a Noé, tenemos a Abraham, ¿verdad? Ahora ¿será que Abraham, Noé fueron enviados con misiones específicas o fueron enviados del Eterno o no? Y eso, pues la escritura es muy clara con eso y sí, ¿verdad? Sí, son enviados a Noé, dice la escritura que fue enviado a pregonarle al mundo antiguo, ¿verdad? Para que fueran salvos. Y en el caso de Abraham también fue enviado. Hay un versículo en el NBI que me llamó la atención. Está vamos a ver si lo veo por aquí. Génesis capítulo 18, versículo 19. Hermano Jorge, yo creo que usted tiene una NBI. Me gusta cómo lo dice la NBI. ¿Podemos leerlo en esa versión, por favor? Claro que sí. Permíteme un momentico, la busco. ¿Me recuerda la cita, por favor? Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque toda la información es importante. Dice así. Sí. 18-19 de Bereshit. Sí. Yo solo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Amén. Y mire lo que dice, yo te he elegido, ¿verdad? Para que instruyas a tus hijos y a tu familia en lo que es justo y recto, ¿verdad? Para que a fin de que se mantengan en el camino del Eterno. Entonces, eso es una gran lección para nosotros, ¿verdad? Si usted se pregunta por qué usted, por qué yo, la respuesta está en Bereshit, capítulo 18, versículo 19, para que instruyamos a nuestra familia a fin de que se mantengan en los caminos del Eterno y pongan en práctica lo que es justo y recto. Amén. Eso es lo que, cuando uno se pregunte, no piense que de pronto es porque usted es muy académicamente muy eficiente en la escritura, no, tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, el Eterno va ahí en Bereshit, nosotros vemos ese ejemplo, ¿verdad? Que va conectado con el ministerio del apóstol. Ahora pasamos a Éxodo, a Shemot, ¿verdad? Y el segundo de los ministerios, ¿cuál sería? Es el del profeta. Amén. Y en el ministerio del profeta nosotros vemos a Moisés, ¿verdad? Y a Aarón, ¿verdad? Aunque más que, ¿cómo es? Vemos en el oficio del profeta que dice el Eterno hablándole a Moshe, que lo había constituido como Elohim para Faraón y Aarón como profeta. Entonces Moisés fue profeta, Aarón también fue profeta, y fueron también, vemos la manera en Shemot cómo se habla el Eterno y ese mensaje que el Eterno da se le envía a Faraón y todas las cosas, ¿verdad?, que el Eterno le dice a Moshe y a Aarón,
para que le digan a Faraón todo se cumple. Entonces vemos esa parte, podríamos conectarlo de alguna manera con el ministerio del profeta. Y viene ahora, después de Shemot, el libro que estamos estudiando ahora, que es Levítico, y ahí es donde va a entrar el ministerio del evangelista. El ministerio del evangelista está muy correlacionado con los Kohanim, con los levitas. Pareciera extraño, ¿verdad? Pero realmente la correlación, el evangelista, y ya entrando un poquito en detalle de lo que vamos a estudiar el día de hoy, vemos nosotros que tiene correlación su oficio, o sea, la manera como presenta el pecado, ¿verdad? Habla del pecado, habla de la redención, habla del perdón, habla de la rectificación, que todo eso tiene que ver con el oficio sacerdotal. El oficio sacerdotal tiene que ver con el pecado, tiene que ver con las ofrendas, tiene que ver con la redención, tiene que ver con toda esa parte, y entonces lo podemos ver de esa manera clara. O sea que un evangelista lo podríamos identificar como un levita, como un sacerdote, como un cohen, y no es tan descabellado como de pronto se ve, ¿verdad? Pero sí están muy correlacionados. Y posteriormente después viene el libro de Bemidbar, ¿verdad? Con el de Pastor o de Números. Mi esposa aquí me apoya aquí en esto. Números es lo mismo que Bemidbar en el desierto, que tiene que ver con el pastor, con esa salida. Mire cómo nos pastoreó el Eterno en el desierto de Midbar. Y por último tenemos Devarim, que va relacionado con el ministerio del maestro, y ese maestro, ¿verdad?, que nosotros lo vemos en Moshe, ¿verdad?, aunque también está la sombra profética del Mesías, pero vemos a Moisés, porque eso prácticamente es la enseñanza de un maestro, ¿verdad?, en el ocaso hacia sus discípulos o hacia su pueblo, ¿verdad? Entonces esa es la manera como cada libro de la Torá se va correlacionando con los ministerios, a fin de formarnos en una unidad en el cuerpo del Mesías. Entonces muchas veces se habla de que no, del pastor, y se explica y se saca del contexto la parte de los ministerios, y se entrega pues una mala enseñanza de los mismos, y eso no es lo que la Escritura nos enseña. ¿Alguna pregunta hasta allí? Es solo la introducción, hermano, no se asuste, apenas empezamos. ¿O algún aporte? Sí, hermano Leo, quiero hacer un aporte ahí con lo que usted está diciendo, que el ministerio de evangelista, pues como también se dice de que el evangelista trae buenas nuevas, vemos que en lo que hizo Moisés con el pueblo también le trajo buenas nuevas al pueblo, buenas nuevas de salvación, de libertad, ya que el pueblo estaba esclavo en medio de Egipto, y pues yo acá en mi pensamiento, pues muchos pues pensaba yo de que clamaban al Eterno, estaban pasando por situaciones bien difíciles, y llega el Eterno y trata con Moisés y aplica pues ministerio en él, trayéndole pues buenas nuevas al pueblo. Y así también lo hizo nuestro amado Yeshua, trayendo buenas nuevas a nosotros para darnos esa redención eterna que pues lo hizo. Amén, amén, así es, mi hermana. Muy bien, gracias por el aporte. Bueno, entonces, entrando ya en materia acerca del evangelista, ¿cómo se nos ha presentado? El evangelista lo vemos nosotros, pues lo que hemos aprendido hasta el momento, él es la persona que tiene esa prédica fogosa, ese mensaje que se para a pulmón, ¿verdad? Y que es una persona que es muy versada, ¿verdad? Y que por su efusividad y por su fuego, su pasión, ¿verdad? Muchas personas vienen a los pies de Yeshua,
¿verdad? O sea, ganar y almas es el éxito ya de un evangelista, y no lo hablo en el sentido de la gloria que él reclama para sí, porque no lo hace. O sea, nosotros los evangelistas que quizás hemos conocido son personas que siempre dicen que la gloria es para el Eterno, y así debe ser, pero en el oficio de su ministerio, pues yo hablo del éxito, pues si se podría llamar así, o el objetivo, ¿verdad?, del evangelista es, entre más almas gane, es mejor, porque se nota que está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Nosotros, por eso siempre que vemos o escuchamos de campaña evangelística, no podemos escuchar una campaña evangelística que las almas no se ganen, que uno diga, no, hubo una campaña evangelística y se convirtieron 0 almas, entonces no funciona. Entonces, en las campañas evangelísticas que siempre se nos han presentado, siempre se habla de que hubieron 600 almas, que se convirtieron 2000, que se convirtieron 1000, y siempre es la manera de presentar el éxito de las campañas. Y si nosotros sacamos las cuentas desde que hay campaña evangelística aquí en Cartagena, yo creo que se sobrepasó la población de las almas que se han ganado para el Señor, porque en las campañas se ganan 600, se ganan 500 almas, 2000 almas. Entonces estaríamos hablando de que la población de Cartagena, pues imagínense, ya por ahí pasó. Esa es la manera como el evangelista se ha presentado. Sin embargo, el mensaje se ha quedado corto, y se ha quedado corto porque solamente es traer a las personas a una religión, y eso no es el propósito de la Torah. Por eso no ha funcionado. Y le digo que no ha funcionado porque lamentablemente el testimonio del creyente, y ahí no hablo de si es cristiano, si es evangélico, si es católico, no hablo de eso, no hablo de una religión específica, sino lo hablo a nivel general. El testimonio del creyente se ha venido cayendo, ¿verdad?, cada día de una manera tremenda. Tanto es que hoy en día muchas personas han puesto sus ojos en el ateísmo, pero no por culpa de que no hay evidencia, sino por culpa del testimonio del creyente. Aunque nada justifica lo otro, pero mucha gente ha tenido su fe maltratada, ha tenido su fe mancillada, precisamente porque nosotros los creyentes no damos testimonio de ser hijos del Eterno. Entonces, imagínense, las tasas de divorcio son las mismas tasas de divorcio de la parte secular. Los mismos problemas que tenemos en la casa son los mismos problemas que tienen las otras parejas que no son creyentes. El mismo problema con los hijos, igual. O sea, la vida del creyente o del que se dice ser creyente, a los ojos o a nivel secular, prácticamente tienen los mismos inconvenientes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? O sea, si yo siendo creyente tengo los mismos problemas que tienen mis vecinos que no son creyentes, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si el Eterno siempre nos ha llamado a ser un pueblo diferente, y eso es lo que Él nos ha dicho en la Escritura, que quiere que seamos diferentes, quiere que seamos una nación diferente a las demás naciones de la tierra. Amén. ¿Algún aporte, alguna pregunta hasta allí? Leo. Dígame, amado. Pedro, el apóstol Pedro Kefa, ¿cierto?, habla del Evangelio eterno, ¿cierto? Sí. Evangelio sabemos que es la palabra que se traducido sería buen mensaje o buenas noticias, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Cuál es el mensaje original de ese buen mensaje, ¿cierto?, del cual el Eterno escoge como mensajero debe llevar, ¿cierto? Porque es un mensaje específico que esa persona debe llevar, ¿cierto? Primeramente a su pueblo, y después a las naciones. ¿Cierto? Correcto. Bueno, vamos a ubicarnos en el texto de Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2, porque cuando usted habla de un evangelio eterno, no podemos solamente centrarnos en el evangelio o las palabras de Yeshua, porque muchos, digamos, lo limitan
o limitan el evangelio con las enseñanzas de nuestro maestro Yeshua. Entonces, si es así, no podríamos hablar de la eternidad del evangelio, puesto porque Yeshua está puesto en acción como humano, ¿verdad? Y esas enseñanzas las están ubicando en el tiempo del año hace 2000 años. Entonces, en Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2, nosotros vamos a ir ubicándonos, ¿verdad? Ubicándonos en el contexto del Evangelio, o sea, de donde no comenzó, porque el Evangelio es eterno, el Evangelio no tiene un comienzo, ¿verdad? Pero sí podemos, digamos un ejemplo, ubicarlo, ¿verdad? En un contexto histórico, y yo creo que Hebreos 4.1 pues nos ayuda un poco a develar ese pasado del Evangelio. ¿Le parece, hermano Jorge? Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Claro que sí. ¿Lo lees o lo lees? Bueno, yo lo tengo acá, dice: temamos pues, no sea que estando firme en la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes se haya hallado imposibilitado para entrar, de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos ha sido anunciadas las buenas nuevas, pero no les aprovechó la palabra que escucharon, porque no fue mezclada con fe por lo que la escucharon. Entonces estamos hablando de la epístola a los Hebreos, ¿verdad? Y en el contexto histórico que está hablando el apóstol Pablo, ¿cuál sería ese momento histórico, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo dice que no les aprovechó el oír la buena nueva. O sea, ¿dónde los hebreos escucharon una buena nueva? ¿Dónde sería? A alguien que si tiene alguna respuesta, por favor. El único que está vetado para responder es el hermano Jorge, y un brazo que se me está levantando por allá por mi espalda también está vetado, ¿verdad? A ver, amados, escucho dónde sería, y el apóstol Pablo está revelando, está hablándole a los hebreos y le está diciendo, bueno, el apóstol Pablo supuestamente, ¿verdad? Que fue el que dicen que escribió la epístola a los hebreos. A ver, escucho por aquí, tiempo histórico donde aquellos hermanos israelitas escucharon la buena nueva. Cuando fue entregada la Torá. Cuando fue entregada la Torá en el monte Sinaí, así es. Ese es el momento. ¿Concuerda, hermano Jorge, la respuesta? Así es. Exactamente. Entonces mire que es el momento, ¿verdad?, donde nuestro pueblo escuchó la buena nueva. Ahora dice, pero no le aprovechó por no ir acompañada de ¿qué? De fe, los que la escucharon. Entonces, cabe sentido ahí, ¿verdad?, que el evangelio es para obedecer, porque si nosotros nos quedamos solamente con la parte de acepta al Señor, que es el evangelio, y cree que Él fue resucitado de los muertos, entonces a eso ¿qué habría que obedecer? A eso no habría que obedecerle prácticamente nada, porque están demandando es creer, ¿verdad? Creer que Él es el Señor y que se levantó entre los muertos. Mire, eso prácticamente es la fe de muchas personas. Muchas personas, usted le pregunta quién es Jesucristo y le dicen que es el Hijo de Dios. Y le pregunta a usted, ¿tú crees que Él resucitó a los 3 días? Y él dice, sí, claro. Sí, claro, Él resucitó a los 3 días. Así digan que el Viernes Santo murió y el domingo resucitó, no importa, porque dicen que a los 3 días sí lo resucitó. Así usted le diga eso, ellos dicen, no importa. Si a mí me dijeron que eran 3 días, son 3 días y yo estoy ciego y en eso, y estoy totalmente seguro, así haya muerto el Viernes Santo, yo sé que resucitó el domingo de resurrección, pero no hay 3 días, no importa, pero sí resucitó. Eso mucha gente lo abraza y es parte de su fe. Sin embargo, la fe que ellos practican no es acorde a lo que ellos mismos predican, es que ese es el asunto. Entonces, vemos esa parte en la fe de muchos que es incongruente. Es algo que no es, o sea, no es lo normal. Supuestamente nosotros debemos
de predicar, y así como predicamos, aplicamos. Ese sería el concepto natural. Pero muchas personas predican y no aplican, ¿verdad? Porque eso es lo que normalmente la religión nos enseña. Entonces, a ese concepto de solamente la muerte y la resurrección del Mesías, no habría nada que obedecer. Pero si ya nosotros metemos la Torá en contexto, la Torá sí hay que obedecerla. Y ahora, yo quisiera preguntar, ¿se necesita fe para obedecer la Torá? Pregunta abierta. Dice que la fe viene por el oír y el oír la Sí. palabra y el oír y el oír. Bueno, mi esposa estaba apta para que conteste, pero me gustaría escuchar varias opiniones y una ostentación. ¿Verdad? Dime. ¿Se necesita fe para obedecer la Torá? Sí, porque la escritura dice, la fe viene por el oír la palabra del Eterno. Bueno, eso es lo que dice mi esposa, el hermano Didier dice que sí. ¿Por qué cree usted, hermano Didier, que se necesita fe para obedecer la Torá? La hermana Ruth también dice, sí, claro. Bueno, vamos a ver, vamos a escucharlo a los hermanos, ¿verdad? Porque la fe es creerle a Él. Creer que lo que Él está ordenando en la Torá es porque es lo mejor para nosotros y es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros y porque Él es fiel en cumplir tanto las promesas de vida que hay cuando uno obedece como todas las demás cosas que hay en la Torá. Así es, hermano. Hay que creer, o sea, la fe es obediencia, o sea, es emuná, es acción. No es solamente una fe intelectual, no solamente una fe de yo creo y ya, sino obedecer, caminar, obediencia y creerle a Él. Sí, sí. Mi esposa dice que es una fe no natural, sino sobrenatural. Me uno ahí con ella en eso. La hermana Vanessa, le vi el micrófono abierto. No, sí, shalom, hermano. Shalom. No es lo mismo decir fe que emuná. Y el Eterno recuerde que el mismo Yeshua nos compara como unos niños. El que Sí. no sea como un niño no vamos a comprender la Torá. Porque, Ajá. ¿qué pasa? Que nosotros cuando éramos niños, nuestros padres nos hablaban y decía que nos iba a regalar algo y nosotros creíamos, obedecíamos y hacíamos, no poníamos excusas. Por eso es que hoy nuestra emuná mengua, porque nosotros queremos respuesta de un mandamiento y el mandamiento es claro, o haces o no haces. Entonces hoy el Eterno lo que busca es eso, que seamos como niños, obedientes, sin prejuicios, sin tanto buscar preguntas o por qué lo hago, por qué no lo hago. Entonces es distinto ser la fe que conocemos o que nos enseñaron, esa fe que es cierra los ojos y obedece o cree en Jesucristo, a una emuná que es en el original hebreo que se establece esa emuná. Así es. Como debe ser. Bueno, entonces, ¿usted piensa en ese contexto que se necesita emuná para obedecer la Torá? Hermano, Claro oíme. sí. Ok, Sí, listo. necesitamos emuná porque si no, le ponemos prejuicio a cada mandamiento. Amén, hermano, así es. Bueno, aquí está ahí un hermano hermano Edward o la hermana Mayerly dice que la Torá produce la fe que necesitamos para poder cumplir en ella. Entonces, bueno, hermano Edward, pero entonces concrétenos la idea. ¿Se necesita fe o se necesita emuná para obedecer la Torá? No, vamos a esperar que nos responda. Hermana Ruth, usted dijo que sí, claro. ¿Usted puede explicarnos por qué se necesita emuná, se necesita fe para obedecer la Torá? La fe, convicción de lo que existe.
Bueno, porque es la convicción de lo que estamos esperando, la venida de nuestro Señor Jesús. O sea, Él ya vino, pero tenemos fe en que va a volver y Él nos dio como los pasos de seguir la Torá y obedecerla, nos mostró cómo seguirla y que se debe cumplir. Entonces yo tengo fe en que Él lo hizo y así lo voy a hacer. Entonces sí sí se necesita fe o sea, fe en Él, que Él ya dio cumplimiento en lo primero que el Eterno en la misma Torah nos habló. Entonces, Él es mi fe y en Él creo, entonces eso me lleva a cumplir sus mandamientos, porque se cumplió algo que el Eterno prometió en su Torah. Amén. Entonces, Por la promesa, entonces, claro que sí. Así es. Bueno, la hermana Luz Estela me está haciendo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre emuná y fe? Bueno, mire, en la escritura, en el Nuevo Testamento, se utiliza una palabra, ¿verdad?, para fe, que es pistos o algo así, y eso se tradujeron como fe. Esa misma palabra en el hebreo es emuná. La diferencia, más que en la traducción, es en el entendimiento. ¿Por qué hablamos de emuná para poder hacer una diferencia de la fe? Porque normalmente siempre que se habla del concepto de fe, ¿verdad?, dentro de los creyentes evangélicos, cristianos y de otras denominaciones religiosas, hablan de la fe, de esa fe intelectual, ¿verdad?, de esa fe que es ciega, ¿verdad?, una fe que es incuestionable, no se puede cuestionar, ¿verdad?, así esté mal. Por ejemplo, muchos de los creyentes cristianos, y voy a hacer la diferencia no porque quiera achacar a alguien o algo, no, o ofender, no, sino que, por ejemplo, dicen que ya la gracia es la que está ahora predominando sobre la ley, ¿verdad? Porque ya la ley de obediencia y todas esas cosas pasa a un segundo plano y la gracia es la que toma preeminencia porque ahora es la fe. O sea, yo creo y ya, ¿verdad? Yo creo y basta con creer y ya. El Eterno no demanda de mí sino es que crea y ya, ¿verdad? Y cuando te hablan de cumplir mandamientos, dicen, no, es que esto es espiritual o esto se cumple así. Y usted lo que es importante es que usted tenga fe. Usted, entonces siempre le hablan eso. Entonces se hace una separación. ¿Por qué? Porque en el contexto hebreo la fe implica obediencia. O sea, también hacer esa parte. Entonces se hace esa diferencia entre lo que es la emuná y la fe. Pero en su efecto, digamos, original, cuando nosotros hablamos de fe como creyentes ya en la vigencia de la Torá, nosotros podemos estarnos refiriendo a ese concepto de que la fe para nosotros implica también obedecer, ¿verdad? Entonces, por eso algunas comunidades no hablan de fe, sino de solamente emuná, no utilizan la palabra fe. Como nos estaba explicando ahorita el hermano hoy. No sé si le quedó claro, hermana Luz. Hermano Jorge, me gustaría escuchar de parte suya si se necesita fe o no para obedecer la Torá. O se necesita una. Bueno, escuché todos los conceptos de emuná, todas las cuestiones, y sí hay aproximaciones en el entendimiento. Emuná significa confianza y fidelidad, ¿cierto? Sí. La confianza es que creo, que le creo al Eterno lo que Él me dice acerca de algo. Por ejemplo, traigo a colación el texto de Hebreos 4, ¿cierto? Para como redondear la cosa. Y dice que a los que la oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe, ¿cierto? En lo que oyeron. Vamos a leer el versículo 3. Dice, pero a los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando del día de reposo, ¿cierto? Sí. Y ellos, en el desierto y toda cosa, muchos no obedecían, ¿cierto?
Y ahí está la conexión entre lo que el Eterno ordenó, lo cual yo debía creerle, ¿cierto? Y la fidelidad, que era mi acción de obediencia. Por eso dice, no les aprovechó. De nada me sirve a mí entender o saber que el séptimo día es el Shabbat si no lo guardo, ¿cierto? No recibo el beneficio, el provecho que conlleva guardar el Shabbat, ¿cierto? Entonces, sí se requiere emuná para la Torah, porque la Torah tiene todos esos elementos. Número uno, los mandamientos, yo tengo que creerlos para luego ponerlos en ejecución, que sería ser fiel, obedeciendo eso que el Eterno ha mandado, ¿cierto? Porque si fueres simplemente un acto, una confirmación intelectual de algo, o un convencimiento intelectual de algo, muchas veces ese convencimiento intelectual no me trae a mí un beneficio real, ¿cierto? Quiero poner un ejemplo que conlleva a Israel en el monte Sinaí y a Abraham en el pacto que hizo con el Eterno en el capítulo 15, ¿cierto? El Eterno le dice que le va a dar en herencia a su descendencia la tierra de Canaán, ¿cierto? Y de ahí en adelante se convierte en el evangelio, en el buen mensaje para las generaciones, para las generaciones futuras, ¿cierto? ¿Cuál era el buen mensaje para las generaciones futuras de Abraham? Que el Eterno nos iba a dar en herencia la tierra de Canaán, como lo es hasta este momento, ¿cierto? Y mucha gente no creía, mucha gente ni siquiera, muchas veces dejaron de transmitir ese buen mensaje que iba a tener un cumplimiento, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, y por eso habla de la Torah, del tiempo en que el Eterno entrega la Torah. ¿Por qué? Porque dice que no entraron y no les aprovechó. No entraron. Los que no creyeron, no le creyeron al Eterno, no entraron. Y fue esa generación de 20 años arriba que salió de Egipto y que con sus quejas, con sus acciones, demostraban que no le habían creído al Eterno, ¿cierto? Ese es un ejemplo de un evangelio, de una buena nueva, de un buen mensaje. Saber que vamos a recibir, y ese buen mensaje está vigente hasta hoy, vamos a recibir una tierra en heredad, ¿cierto? Después, a partir del monte Sinaí, aunque es un evangelio eterno, es una buena noticia eterna, ¿cierto? Que comienza desde siempre, pero comienza en la tierra, en la creación de Adán. Y ese buen mensaje está por siempre en todas las generaciones, pero se concreta con Israel saliendo de Egipto, llegando al Sinaí, ¿cierto? Entonces ahí comienza el buen mensaje que habla Pablo y que hablan Pedro como el evangelio eterno, que es el reino del Eterno, ¿cierto? Amén, hermano Jorge, gracias por la explicación. Hay algo que también miramos, ya hablando acerca estábamos ahí un poquito haciendo también introducción al Evangelio, porque es importante que tengamos esa definición clara y que tengamos el concepto de lo que es Evangelio claro, porque si no se tiene el concepto de Evangelio claro, ¿cómo puedo ser yo un evangelista? ¿Cierto? Si yo no sé qué es el Evangelio, ¿cómo me voy a llamar yo evangelista? Eso es algo que es importante que tengamos presente. Porque si soy evangelista para ganar almas para una religión,
pues el trabajo pues quizás lo estoy haciendo bien. Pero si yo soy evangelista para ganarme almas para el eterno, pues ya tengo que mirar a ver si realmente el concepto del evangelio lo tengo claro. Dentro de esa parte del evangelista o el ministerio del evangelista, el evangelista tiene relación directa con el evangelio, y el evangelio asimismo también tiene unos componentes, ¿verdad? Unos componentes que yo voy a ir nombrando. Si usted cree que me hace falta, y estoy seguro que seguramente me van a hacer falta, pero quiero que me ayude también a completar para los hermanos que nos están visitando, para que logre quedar todo el concepto lo más completo posible. Dentro del Evangelio, nosotros vemos los mandamientos, según de acuerdo a lo que hemos estado estudiando hoy. Vemos también el pecado, vemos también la redención, ¿verdad? La redención, que es el haber sido perdonados, la redención. Tenemos la santificación, y tenemos también redención o justificación. Bueno, es casi lo mismo que redención. Y son los elementos que tenemos ahí, ¿verdad? El sacrificio, correcto, que es el medio para la redención, hermano. Muy bien. Ahí vamos teniendo todos esos conceptos. Y que son conceptos, bueno, necesito que me vayan mirando, me vayan completando para poder avanzar al siguiente ítem, ¿verdad? El hermano mencionó un componente también que es la parte de los sacrificios, y por eso es que estrechamente todo esto lo estamos viendo que va conectado con los levitas o los sacerdotes, la parte levítica. Entonces, aparte de eso, de lo que dije, ¿qué más creen ustedes que hace falta? Vamos a ir. El perdón. Tenemos el perdón, ya está. Tenemos lo habíamos dicho ya. Tenemos vuelvo a repetir, tenemos los mandamientos. No podemos hablar de pecado, ¿verdad?, si no tenemos mandamientos. Porque ¿qué es el pecado? La transgresión de la Torá. Entonces, para poder estar ahí, el pecado, tiene que haber los mandamientos. Entonces, tenemos los mandamientos, tenemos el pecado, ¿verdad? Tenemos, voy a incluir lo del hermano Eduardo, ¿verdad?, el sacrificio. Tenemos la redención, tenemos la salvación, ¿verdad?, que me faltaba ahí, la salvación. Y tenemos todo ese conjunto de componentes que es lo que vemos dentro del mensaje evangelístico. Y esos componentes lo tiene el evangelio, valga la redundancia. No sé cuál cree usted que me hizo falta. Si no, estamos completos. ¿Qué dice el hermano Jorge? El hermano Didier, el hermano Ismer. Quiero que participemos. Bueno, nosotros encontramos en Marcos, encontramos cuál es el mensaje del Evangelio, y que lo comenzó a predicar nuestro soberano Yeshua, ¿cierto? Dice, voy a leer para que podamos entrar en contexto. Sí. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Yeshua vino de Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahí yo encuentro dos elementos que conjugan todo lo que tú anunciaste. ¿Qué es? Decirle a las personas que fue también el mensaje de Juan el Bautista cuando comenzó a predicar en el desierto. Arrepiéntanse
porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Yeshua dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es el buen mensaje, ¿cierto? Que conlleva todo lo que tú dijiste. Lleva salvación, lleva redención, lleva justificación. Todo eso. E incluye la extensión del reino, sí. Correcto. El establecimiento del reino. A partir de Yeshua, por eso nuestro soberano dice, ahí en Marcos, ya te confirmo en qué parte. Creo que es 2.14, ¿no? No, 2. En Lucas. 1.14. Marcos 1. Vale. No, lo que pasa es que pensé que era la cita que usted estaba citando ahora. Marcos 1.14 es la cita de... Se tenía Sí. por ahí. No. El eterno Yeshua tiene el mismo mensaje que tiene Juan, y es hablando okay. de la necesidad de arrepentirse. Sí, claro. Arrepentirse, convertido porque el reino de Dios se ha acercado. Sí, anunciando que el reino del Eterno se ha acercado, y Yeshua completa diciendo, el reino de Dios está entre ustedes. Correcto. Está entre ustedes. Entonces, a partir de eso, ahora, ¿creemos que Él está entre nosotros? Sí. Yeshua es el reino, ¿cierto? Y nosotros debemos ser los testigos de ese reino, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje. Yeshua estaba predicando y diciéndoles, hasta Juan se dio la profecía, ¿cierto? Desde entonces, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios, ¿cierto? A partir de Juan en adelante, incluyendo Yeshua y sus apóstoles, el mensaje que se anunciaba era el establecimiento del reino del Eterno. Amén. ¿Cierto? Entonces, eso es importante tenerlo ahora. No sé si decirlo porque de pronto entra dentro de tu enseñanza. Y voy a esperar un poquito para tomar ese texto que quiero compartir, pero voy a esperar a ver si dentro de tu enseñanza está, que creo que sí, para no adelantarme ni entorpecer tu enseñanza. ¿Te parece? No se preocupe, hermano, que más bien ayuda a completar. Esa es la idea de que completemos, ¿verdad? Para que no nos quede por ahí nada en el aire y que veamos que tenemos una unidad en el espíritu. ¿No? Correcto. Entonces, Mateo en el capítulo 24, nuestro soberano dice, en el 14, dice, y será predicado este evangelio del reino, estas buenas nuevas de reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Sí. A todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Así es. Entonces, sí, eso es lo que se espera, ¿verdad? Y eso, parte de esa tarea la van a cumplir los ángeles en Apocalipsis, capítulo 14, ¿verdad? Ya cuando, en los últimos, ya para finalizar todo esto. Es muy importante, o sea, ¿por qué es importante nosotros repasar todo este contexto de lo que contiene el Evangelio? ¿Verdad? Que contiene mandamientos, que contiene pecados. ¿Por qué todo esto? Porque imagínese usted que se nos enseñó que ya los sacrificios no. Entonces, al decirnos a nosotros que ya los sacrificios no, ¿verdad? ¿Desde qué evento histórico se empieza a anunciar el Evangelio? Monte Sinaí, hermano Eduardo, estábamos hablando, es un contexto histórico del que está hablando Hebreos capítulo 4. Desde ese contexto histórico está hablando Hebreos, ¿verdad? Pero nosotros vemos desde la Escritura la promesa, ¿verdad?, de redención, porque estamos hablando de redención desde Génesis capítulo 3, verso 21, si no estoy mal, habla de la serpiente, ¿verdad? La promesa de que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. Amén. Listo. Entonces, ¿por qué todos esos componentes es necesario repasarlos? Les decía, porque si nosotros decimos que ya no hay sacrificios,
Entonces, ¿cómo vamos nosotros a justificar o a hablar acerca del sacrificio de Yeshua por la vida de un alma, por la vida de una persona, si ya no hay sacrificios? Entonces, no es congruente el mensaje. Si ya los sacrificios no, entonces, ¿por qué como creyentes presentamos sacrificios? Ahora, se nos hemos enseñado, ¿verdad?, que nosotros los creyentes presentamos sacrificios. Entonces, si ya los sacrificios no, entonces, ¿de qué valen los sacrificios que yo presento? ¿De qué vale el sacrificio de Yeshua? Si nosotros quitamos de en medio los sacrificios. Ahora, parte de los sacrificios también tienen que ver con el pecado. Hay una religión que quitó el pecado. Entonces, si ya no hay pecado, imagínense, ya no hay necesidad de obedecer, no hay pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la Torah. Usted quita 3:15, gracias hermana Silvia, muy amable. Si usted quita el pecado, usted quita el pecado del hombre, que, como dice Creciendo en Gracia, que ya el ser humano no peca, ¿verdad? Usted está quitando también la Torah. Entonces no tendríamos Torah, por lo tanto no habría pecado, ¿verdad? Por lo tanto no habría necesidad de sacrificios, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué habría? O sea, entonces, ¿cuál es el objeto? O sea, si no habría sacrificio, tampoco habría salvación, porque ¿de qué me van a salvar? Y si no habría eso, no habría buena noticia. Entonces, nosotros no podemos quitar de la ecuación cualquiera de estos componentes. No podemos quitarlos. Sencillamente, no porque, no es que yo tengo que quitar los sacrificios porque si no en el sistema religioso pues se me echa abajo. Entonces yo tengo que quitar los sacrificios. Usted quita los sacrificios, usted está gritando a Yeshua, está quitando todo. O sea, hablamos de una unidad. Y nuestro Padre es Ejad, Yeshua es Ejad con el Padre, es Ejad con sus discípulos, es Ejad con su iglesia. Tenemos que ser Ejad. Todos somos Ejad. Hermano Jorge, ¿iba a decir algo? No, Leo, estaba apagando el micrófono. Ok, perfecto. Bueno, entonces, todo esto que nosotros vemos, tenemos que tenerlo allí, analizarlo. Y por eso es importante ahora. En la Torah, ¿quién está ahí supervisando los sacrificios? ¿Quién está por ahí dándose cuenta de que no llegue lo tuerto, lo manco, que es responsable, ¿no? ¿Quién es responsable de decirle, oiga, venga, usted aquí no me viene con el jueguecito de que usted se fue de parranda el fin de semana y el lunes me viene con un cordero? ¿Y por qué? Porque el fin de semana, el otro fin de semana también lo mismo, o sea, me está viniendo usted todos los lunes en Guayabao con un cordero. No, señor, ¿verdad? Entonces, ese oficio, y bien dicen los hermanos, el sacerdote es el que está ahí pendiente, es el que está ahí analizando, el que debe, ¿verdad? Pero el que también debe no solamente de estar ahí pendiente de los sacrificios, que todo esté bien, sino también parte del también está la responsabilidad de enseñar, pero enseñar ¿qué? Ahí viene la pregunta. Enseñar acerca del amor, enseñar acerca de la vida, enseñar acerca de lo bonito que es el mundo, enseñar que todos debemos de ser felices, enseñar de que necesitamos de todos despegar, de que necesitamos ser profesionales exitosos. ¿Será que eso es lo que debe enseñar el sacerdote? Ahora pregunto yo, ¿qué es lo que debe enseñar el sacerdote? ¿Verdad? Los hermanos no dicen nada. Bueno, a ver, el camino, ¿verdad? Deben de enseñar la Torá, deben de enseñar todo eso. Y también, ¿verdad? También deben enseñarse, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Que cómo debemos de estar nosotros, ¿verdad? Cómo debemos de estar nosotros para presentar el sacrificio. Es responsabilidad del sacerdote. La hermana también dice los mismos, claro que sí. Entonces, las ordenanzas tan picantes, estudiaron. La hermana Silvia está picante. Entonces, todo eso
Todo eso, en ese conjunto, el sacerdote debe de transmitirlo, debe de enseñarlo, es su responsabilidad. No quiere decir que no era la responsabilidad de los jefes de decenas, de centenas, pero esa responsabilidad caía sobre el sacerdote también. Que lo tuviéramos en cuenta ahí. El sacerdote tenía esa responsabilidad y tenía que ser muy detallista o detalle con el pueblo, muy a detalle con él, o sea, que no se le fuera a escapar nada. Por eso el sacerdote debe de conocer la Torá para poderla enseñar y poder decirle a la persona de que no es tráigame ofrenda, tráigame cordero, no se preocupe, el becerro gordo tráigalo. No, porque es que no se trata de recibir y recibir y recibir. Como dentro de las comunidades o de las Kehilot, no se trata de estar recibiendo y recibiendo diezmos. No, tráigame los 50, tráigame los 100, hagamos campaña. Hermano Jorge, estamos en saldo en rojo, vamos a meterle una semana de fuego para recoger. No, es que esto no es de eso, esto no se trata de eso. No se trata de estar reciba y reciba, no. Es enseñarle al pueblo, ¿verdad?, cómo debe andar en el camino de Hashem, para que cuando el pueblo traiga algo, esa ofrenda, ese sacrificio, sea acepto delante de nuestro Rey. Llegue con olor fragante. Y cuando me hablo de sacrificios, recordemos que las alabanzas son un sacrificio, las oraciones son un sacrificio que nosotros presentamos a Hashem, y que eso llegue con aroma agradable. Pero no que cuando el hermano se agarró de las mechas con la esposa, ¿verdad?, y trae el diezmo, no, para que lo vean que trae diezmo, ¿verdad? Eso no es. Entonces el sacerdote es responsable de eso, enseñarlo, para que el pueblo ande en los caminos del Eterno, o sea, no se desvíe ni a diestra ni a siniestra. Entonces, por eso todo esto que vemos en el ministerio del evangelista tiene una función sacerdotal incluida. Dice la hermana Ruth, hermana María, perdón. Usted puede hablar porque no le vi el mensaje. Tengo la pantalla aquí completa. Hable, no se preocupe. Enseñar que no hay un mandamiento pequeño, que todos se deben de cumplir al pie de la letra, porque el Eterno mira eso. Así es, ¿verdad? Debemos de enseñar eso. De que no importa, ¿no? Que, hermano, es que este mandamiento lo estoy quebrando. Ay, no importa. Ese mandamiento no es importante, ¿verdad? Ese mandamiento de los sí, no, eso no se preocupe, ¿verdad? Mañana o el mes que viene, no. Todo es importante. Todo es importante en la Torá. Porque un mandamiento que se quite, usted no sabe lo que está causando. Imagínense, hermano Jorge, ¿qué podría pasar si sacáramos el mandamiento del número 1536 al 41, que son los sisit? ¿Qué pasaría ahí? Imagínense, una hecatombe. Hecatombe. ¿Sí o no? ¿Sabes cómo lo dice Pablo? Para ponerlo lo más templada. Sí. Nos dice que transgrede, y el mismo Yeshua dice que transgrede un mandamiento, ha transgredido toda la ley, toda la Torá. Sí, nos lo dice Santiago, sí, así es, toda la Torá. Entonces, no es sencillo. O sea, no es decir así, ay, por el día de reposo usted cree que se va a condenar. Como me dijeron a mí una vez, ¿usted cree que por el día de reposo entonces se va a condenar? Yo no quiero averiguar. Mejor me quedo con la duda. Leo. Entonces, dígame. Nuestro maestro Yeshua también dijo en su momento de que el que le negare a él, negarían al Padre. Ya, entonces, hasta donde tengo entendido, Yeshua es la representación de la Torá cuando estuvo en esta tierra, y lo sigue siendo. Entonces, si se niega a Yeshua, se estará negando a la Torá también. Así es. Entrando un poquito en lo que se refiere a las negaciones de las que tú hablaste. Entonces, negar la Torá es negar a Yeshua y viceversa. Amén. Amén, así es. Así. Hermano Leo. Hermano
hermanos. Le escucho, mi hermanita, le escucho. Una vez yo leía lo del verbo hecho carne y me traía mucho esa referencia. Yo nunca había comprendido lo que quería decir eso realmente, porque pues el Eterno ha sido bueno. Y una vez yo orándole a él me hacía entender lo que compartió el hermano, que cómo amamos a Yeshua, pero no amamos su Torá. O sea, cómo decimos que lo amamos, pero no hacemos caso a sus mandamientos, a lo que está escrito, si él es la representación del verbo. O sea, todo el principio se basa en él. ¿Cómo podemos decir que amamos a Yeshua, pero no cumplimos la Torá? Yo siempre, cuando el Eterno me decía, o sea, me decía, me aman a mí, pero no cumplen mi palabra, o sea, que están aborreciendo al mismo Dios. Así es. O sea, no quieren a Yeshua, o sea, no pueden justificar que aman a Yeshua, pero no cumplen la palabra, o sea, no es justificación porque él es el verbo y el verbo hecho carne. Amén, hermana. Y ahora que usted cita ese texto, ¿verdad? Y no lo cita por casualidad, eso está en Juan capítulo 14, ¿verdad? Y Juan capítulo 14 es la conversación de Yeshua, ¿verdad? Nada más y nada menos que con Felipe el evangelista. Juan capítulo 14, ¿verdad? Juan capítulo 14. El verbo hecho carne es uno. No, sí, por eso. Usted está hablando acerca del amor, ¿verdad? De cómo aman, cómo dicen que aman a Yeshua y no aman su Torah, ¿verdad? Entonces, por eso. Entonces, eso que usted está citando, que usted está diciendo ahí, usted está citando las palabras textuales del maestro, de nuestro soberano, en Juan capítulo 14, ¿verdad? Que es la conversación de Yeshua con uno de sus apóstoles, ¿verdad? Dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Tomás le dijo, Señor, pues ignoramos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Yeshua le comentó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí, y si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces ahí donde entra a hablar Felipe, el evangelista, ¿verdad? Y le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, Señor nuestro. Yeshua le dijo, he estado todo este tiempo y no me has conocido. Fíjense que no le dicen no me han, sino no me has conocido. A Felipe el evangelista, ¿verdad? Ya. ¿Cómo puedes? Me dice, voy por el 10. Y no me has conocido.